El olor a papel antiguo y a cola de encuadernar era el único perfume que Elena Vargas se permitía. A sus 22 años, sus manos, acostumbradas durante el día al contacto áspero de las tazas de loza y al calor de la cafetera, se transformaban por la noche en las de una cirujana de libros. Con la delicadeza de quien toca una reliquia, sus dedos recorrían la espina dorsal de un volumen de Becker, sellando con paciencia las heridas que el tiempo había infligido en sus páginas. Cada gesto era un ritual, una forma de reparar en otros los desgarros que sentía en su propia alma. En la quietud de su pequeña habitación, rodeada de historias de amores imposibles y pasiones eternas, Elena vivía la vida que le era negada más allá de esas cuatro paredes, una existencia vicaria entre fantasmas de tinta y papel, que no exigían nada a cambio, salvo su devoción silenciosa. Si quieres descubrir qué secreto guardan estas manos delicadas y por qué un simple acto de compasión cambiará su vida para siempre, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. La luz del día la devolvía a una realidad muy distinta, una sinfonía estridente de platos que chocan, el murmullo incesante de conversaciones ajenas y el aroma agridulce del café quemado. La cafetería familiar, el rincón de las letras, era a la vez su refugio y su prisión. Un negocio heredado que se había convertido en una cadena invisible atada a sus tobillos. Su delantal, siempre manchado de café o harina, era el uniforme de una vida que no había elegido. Detrás de la barra, Elena se movía con una eficiencia casi robótica, su sonrisa una máscara perfectamente ajustada para los clientes habituales. Pero sus ojos, de un profundo color avellana, a menudo se perdían en un punto indefinido más allá del ventanal, revelando una melancolía que contrastaba violentamente con la energía forzada del local. Era un autómata programado para servir, mientras su verdadero yo permanecía aletargado, esperando un despertar que no sabía cómo provocar. Su virginidad era la última fortaleza de ese yo interior, una muralla invisible que había erigido no por miedo o por un trauma específico, sino como un acto de autopreservación. Observaba a las parejas que se acurrucaban en las mesas del rincón, sus manos entrelazadas sobre el mantel de cuadros, sus susurros cargados de promesas, y sentía una desconexión casi académica. No era envidia, sino la constatación de pertenecer a un universo paralelo. Entregarse a alguien significaba compartir un espacio emocional que ella mantenía completamente ocupado con la preocupación por su abuela, con la ansiedad de las facturas médicas y el peso de una responsabilidad que había asumido demasiado pronto. El amor para ella era un lujo inalcanzable, un jardín exótico para el que no tenía ni el tiempo ni la energía de cultivar. Su cuerpo era un templo cerrado, y ella era su única y solitaria guardiana. Al final de cada jornada, el vacío se hacía más palpable. El eco de las risas y las conversaciones se desvanecía, dejando solo el zumbido del frigorífico y el tic-tac de un reloj de pared. De pie, en la penumbra de la cocina, Elena sentía el peso de las horas no vividas, de las decisiones no tomadas. Veía su reflejo en el cristal oscuro de la ventana que daba a un patio interior y no reconocía a la joven que le devolvía la mirada. ¿Dónde habían quedado sus sueños de estudiar restauración de arte en Florencia? ¿En qué cajón polvoriento había guardado sus propios deseos? Vivía para mantener a flote un pequeño barco familiar en un océano de deudas, sacrificando su juventud en el altar del deber. Era una existencia funcional, predecible y segura, pero cada noche el silencio le gritaba la misma pregunta. ¿Era esto realmente vivir? Esa sed de vida la saciaba a través de los mundos que reparaba. Los libros no eran solo un pasatiempo, eran su única conexión con la pasión, el riesgo y el tipo de amor que lo desafiaba. Todo, en secreto, era una romántica incurable, una idealista que creía en la pureza de los sentimientos, en la existencia de almas gemelas y en la posibilidad de una conexión que trascendiera lo material. Esta visión, tan arraigada en su ser más íntimo, chocaba frontalmente con la cruda realidad de su día a día, donde cada interacción parecía una transacción y cada gesto amable escondía una posible intención. Su idealismo era su mayor tesoro y a la vez
su talón de Aquiles, una vulnerabilidad que la hacía extraordinariamente compasiva, pero también peligrosamente ingenua, ante la oscuridad que a menudo se esconde en el corazón de los hombres. La figura de su abuela era el ancla que la mantenía fija en esa realidad. Una mujer de salud frágil, cuya respiración sibilante por las noches era un recordatorio constante del motivo de sus sacrificios. Aunque la quería con una devoción inmensa, el amor estaba teñido de una opresión silenciosa. Cada caja de medicinas costosas, cada visita al médico, era un eslabón más en la cadena de su obligación. No había reproches verbales, solo la elocuencia de una tos persistente o una mirada cansada que infundía en Elena un sentimiento de culpa paralizante si alguna vez osaba pensar en sí misma. La enfermedad de su abuela había redefinido los límites de su mundo, encogiéndolo hasta reducirlo al trayecto entre la cafetería, la farmacia y el pequeño apartamento, un triángulo de deber del que sentía que nunca podría escapar. Aquella noche, mientras la luna se colaba por la ventana, Elena cerró el libro de Becker ya restaurado y acarició la cubierta de cuero. El silencio de la casa era absoluto, solo interrumpido por el latido de su propio corazón. Se acercó al cristal empañado y observó las luces de Madrid, un océano de historias y posibilidades del que ella era una mera espectadora. Un profundo anhelo, agudo y doloroso, le oprimió el pecho. No era un deseo de riqueza ni de lujos, sino algo mucho más fundamental, el anhelo de sentir que su vida le pertenecía. Cerró los ojos y, sin saber a quién le rezaba, pidió una señal, un cambio, algo o alguien que rompiera la monotonía asfixiante de sus días. No podía imaginar que su plegaria estaba a punto de ser escuchada, no en la forma de un príncipe de cuento, sino en la de un hombre tan roto como los libros que ella amaba reparar. El amanecer en el barrio de las Letras se filtraba a través de las persianas gastadas del pequeño piso, dibujando franjas de luz sobre el suelo, de madera que crujía con cada uno de sus movimientos. Para Elena, cada nuevo día comenzaba con el mismo sonido, la tos seca y persistente de su abuela desde la habitación contigua. Era un metrónomo que marcaba el ritmo de su existencia, un recordatorio inmediato de la carga que descansaba sobre sus jóvenes hombros. Antes incluso de que el aroma del café impregnara el aire, el olor a antiséptico y a enfermedad ya se había instalado en su conciencia. Se levantaba en silencio, moviéndose con la cautela de un animal en un territorio hostil, no por miedo a despertar a su abuela, sino por temor a despertar en sí misma la amarga constatación de que aquel día sería una réplica exacta del anterior y con toda probabilidad del siguiente. La rutina en El Rincón de las Letras era una coreografía memorizada hasta el agotamiento. Sus manos, que por la noche acariciaban el papel frágil, se movían ahora con una eficiencia mecánica: moler el grano, purgar la máquina, calentar la leche, colocar las tazas en una pila perfecta. Cada gesto era un autómata. El local, con sus estanterías llenas de libros de segunda mano que nadie compraba y sus mesas de madera oscura, proyectaba una imagen de encanto bohemio para los turistas y los estudiantes que lo frecuentaban. Pero para Elena, esas paredes eran los barrotes de una jaula dorada, el murmullo constante de las conversaciones ajenas, las risas, los dramas susurrados en las esquinas. Todo formaba un telón de fondo para su propio y profundo silencio. Servía vidas ajenas mientras la suya permanecía en suspenso, esperando un acto que nunca llegaba. La presión social del barrio era tan densa y palpable como la humedad en un día de lluvia. Doña Elvira, la dueña de la mercería de enfrente, entraba cada mañana a por su cortado con la misma pregunta en los labios, disfrazada de consejo cariñoso. «¿Y tú, niña, tan guapa y tan trabajadora, cuándo nos vas a dar la alegría de un noviazgo?» Sus palabras, aunque bien intencionadas, caían sobre Elena como pequeñas piedras, construyendo un muro de expectativas a su alrededor. Se esperaba de ella que encontrara un buen partido, un hombre del barrio, estable y predecible, que asegurara el futuro de la cafetería y le diera la seguridad que una mujer sola necesitaba. Cada sonrisa forzada en respuesta era una pequeña traición a sí misma,
un asentimiento a un destino que la aterraba por su absoluta falta de pasión. Las deudas eran un fantasma que se sentaba a la mesa más apartada de la cafetería, observándola constantemente. No eran solo las facturas del negocio, que se acumulaban con una puntualidad cruel, sino el coste creciente de la vida y, sobre todo, de la salud. Cada visita a la farmacia era un golpe en el estómago. Las cajas de medicamentos, con sus nombres complicados y sus precios exorbitantes, representaban horas de trabajo, tazas de café servidas y propinas contadas con ansiedad. Por la noche, en la soledad de la trastienda, se enfrentaba a los números. La calculadora era un instrumento de tortura que le mostraba con una claridad brutal la distancia entre lo que ganaba y lo que necesitaba. Esta carga financiera era la cadena más pesada, la que la anclaba con más fuerza a esa vida, ahogando cualquier sueño de fuga bajo una marea de obligaciones ineludibles. La relación con su abuela era un complejo tapiz de amor incondicional y opresión silenciosa. Elena la cuidaba con una devoción casi religiosa, le preparaba sus comidas, se aseguraba de que tomara cada pastilla a su hora y le leía por las tardes fragmentos de sus novelas favoritas. A cambio, recibía miradas de gratitud que, sin embargo, a menudo se teñían de una melancolía que actuaba como un reproche mudo. Su abuela nunca le pedía nada explícitamente, pero su fragilidad era una demanda constante. «Sin ti, no sé qué haría», le decía a veces, y esa frase, cargada de un amor genuino, era también el cerrojo definitivo de su celda. Elena se sentía culpable por desear algo más allá de ese círculo de cuidados, como si su anhelo de libertad fuera una forma de egoísmo, una traición a la mujer que se lo había dado todo. A veces, entre el vapor de la cafetera y el ruido de la vajilla, su mente escapaba. Veía a través del ventanal a chicas de su edad, riendo despreocupadamente, vestidas con ropa que no olía a granos de café, caminando con un rumbo que parecía elegido y no impuesto. Se preguntaba cómo sería tener una tarde libre para pasear por el Retiro sin mirar el reloj, o planear un viaje de fin de semana sin tener que calcular el coste de cada ausencia. Estos breves momentos de rebelión mental eran dolorosos, como fogonazos de una vida paralela que podría haber sido la suya. Luego, el sonido de un cliente pidiendo la cuenta la devolvía bruscamente a la realidad, y el peso de su delantal parecía de pronto insoportable, un recordatorio físico de su lugar en el mundo. El legado familiar también ejercía su poder. La cafetería había sido el sueño de sus padres, un proyecto construido con esfuerzo y amor que la muerte se había llevado por delante demasiado pronto. Elena sentía que mantener el negocio a flote era una forma de honrar su memoria, de mantener viva una pequeña parte de ellos. Detrás del mostrador, una fotografía descolorida los mostraba a ambos sonriendo, jóvenes y llenos de esperanza. Cada vez que pensaba en vender, en cerrar, la imagen de esa sonrisa la detenía. Estaba atrapada no solo por el presente de su abuela, sino también por el pasado de sus padres. Vivía para cumplir los sueños de otros, mientras los suyos se cubrían de polvo en el desván de su alma. El trayecto de vuelta a casa cada noche era un epílogo sombrío. Las calles del barrio de las Letras, que de día bullían de vida, se volvían silenciosas y melancólicas. Las farolas arrojaban una luz anaranjada sobre los adoquines y Elena sentía que cada paso la alejaba más de cualquier posibilidad de cambio. Las fachadas de los edificios antiguos, con sus balcones de hierro forjado, le parecían los testigos mudos de su resignación. Conocía cada grieta en la acera, cada puerta desconchada. Esa familiaridad, que para otros podría ser reconfortante, para ella era la prueba irrefutable de su estancamiento. Su mundo era un círculo cerrado de apenas unas pocas calles, y sentía que sus pies habían trazado ese mismo camino miles de veces, como un prisionero que recorre el patio de su cárcel. La presión por conformarse alcanzaba su punto álgido durante las escasas reuniones familiares o en las llamadas telefónicas de su tía Marta, una mujer pragmática, que creía firmemente en la seguridad por encima de la felicidad. ¿Has conocido a alguien? El hijo de los panaderos es un buen chico, serio, trabajador. Deberías darle una oportunidad, Elena,
La vida no es una de tus novelas románticas. Estos comentarios la hacían sentirse como una pieza defectuosa, una anomalía en un sistema diseñado para la previsibilidad. La preparaban para una vida que ella no deseaba. Un futuro de tardes de domingo predecibles y conversaciones sobre hipotecas. Un matrimonio funcional que sería la lápida de sus pasiones secretas. Se sentía como un objeto que debía ser colocado en la estantería correcta para completar la decoración de una vida convencional. Al final, solo le quedaba la noche. Cuando su abuela ya dormía y el silencio por fin le pertenecía, Elena se refugiaba en su pequeño taller de restauración. Allí, rodeada del olor a cuero y papel viejo, podía ser ella misma. Pero incluso ese santuario empezaba a sentirse insuficiente. Los amores épicos que leía, las pasiones que desafiaban imperios y convenciones, ahora le parecían una burla cruel. Resaltaban la grisura de su propia existencia, la ausencia total de riesgo, de deseo, de un simple roce que no fuera producto del deber o la compasión. Se sentía cada vez más como uno de sus libros dañados, con una cubierta intacta que ocultaba unas páginas interiores rotas, anhelando desesperadamente unas manos que supieran ver más allá de la superficie y tuvieran el valor de repararla. La campana sobre la puerta de El Rincón de las Letras emitió un tintineo discreto, un sonido habitual que, sin embargo, aquella tarde de martes pareció anunciar una ruptura en el tejido de la realidad. El hombre que entró no pertenecía a ese mundo de madera gastada y aroma a canela. Vestía un traje de corte impecable, de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz, y su presencia llenó el pequeño local con un silencio gélido, casi palpable. Su rostro, de facciones angulosas y una mandíbula tensa, era el de alguien acostumbrado a dar órdenes y a que éstas fueran obedecidas sin réplica. Era Adrián Castellano, aunque Elena no lo sabía. Para ella, era simplemente una anomalía, un depredador que había errado el camino y había terminado en su humilde refugio. Sus ojos, de un gris tormentoso, recorrieron el espacio con una evaluación rápida y despectiva, deteniéndose finalmente en ella, con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. Adrián buscaba un santuario del ruido, no del ruido de la ciudad, sino del estruendo incesante de su propia vida. Estaba en medio de una fusión hostil que amenazaba con consumir hasta el último resquicio de su energía, y el anonimato de un café de barrio le pareció el escondite perfecto. Odiaba estos lugares, con su encanto forzado y su nostalgia de un tiempo que él consideraba ineficiente. Su mundo era de acero y cristal, de algoritmos y proyecciones financieras, un universo donde cada interacción humana era una transacción calculada. La bondad era una debilidad y la confianza, una estupidez que ya había pagado muy cara en el pasado. Se sentó en la mesa más alejada, no por discreción, sino para mantener una distancia estratégica del resto de la humanidad, observando el ir y venir con el cinismo de quien sabe que cada gesto amable oculta una agenda. Cuando Elena se acercó a su mesa, libreta en mano, sintió que el campo de fuerza que rodeaba a aquel hombre se intensificaba. «Un café solo, sin azúcar», dijo él, con una voz grave y cortante, desprovista de cualquier calidez. No levantó la vista de la pantalla de su móvil, un gesto que la relegaba a una simple función, a un par de manos que le servirían su dosis de cafeína. Ella se retiró en silencio, sintiendo un escalofrío inexplicable. No era miedo, sino una extraña vibración en el aire, una tensión que no provenía de la hostilidad, sino de una profunda y abrumadora soledad que emanaba de él en oleadas. Mientras preparaba el café, no podía evitar lanzarle miradas furtivas, intrigada por la contradicción de su imponente presencia y la palpable infelicidad que parecía anidar en el fondo de sus ojos grises. Él bebió el café en sorbos rápidos y mecánicos, como si estuviera cumpliendo un trámite. Su mirada, sin embargo, se desvió por un momento hacia las estanterías llenas de libros antiguos que decoraban una de las paredes. Eran los libros que Elena reparaba, reliquias de un tiempo más, simple que él probablemente despreciaba. Por un instante, la máscara de poder implacable pareció vacilar, y Elena creyó ver un atisbo de algo más, una sombra de melancolía o quizás de un recuerdo lejano.
Fue un momento fugaz, tan breve que dudó de haberlo visto. Él era un enigma envuelto en seda italiana y frialdad calculada, y ella, desde la seguridad de su mostrador, se sintió como una espectadora ante una obra de teatro cuyo argumento se le escapaba por completo, pero cuya tensión la mantenía hipnotizada, incapaz de apartar la mirada del único y sombrío actor. El momento de la verdad llegó con una mundanidad casi cómica. Adrián se levantó, se acercó al mostrador y le tendió una tarjeta de crédito. No era de plástico, era una delgada lámina de titanio negro, pesada y fría al tacto, un objeto que gritaba riqueza y exclusividad. Elena la tomó con cuidado y la deslizó por el lector del viejo datáfono, un aparato que a menudo tosía antes de procesar cada transacción. Esperó el sonido, familiar de la aprobación, pero en su lugar, la pequeña pantalla se iluminó con dos palabras en letras rojas y humillantes: tarjeta rechazada. El silencio que siguió fue absoluto, denso y cargado de una incomodidad insoportable. El hombre que podía comprar el edificio entero no podía pagar un simple café de 2 euros. La reacción de Adrián fue inmediata y aterradora. La humillación fue un latigazo helado que borró cualquier rastro de neutralidad de su rostro. Una vena latió en su sien y sus ojos, grises, se oscurecieron hasta convertirse en 2 pozos de furia contenida. «Pásela de nuevo», ordenó en un susurro gélido, un tono que no admitía discusión y que probablemente había hecho temblar a directivos en salas de juntas. La vergüenza se había transformado en rabia, la rabia de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad y que ahora se veía impotente ante un pequeño fallo tecnológico. Para él no era un simple error del sistema, era una afrenta personal, un recordatorio de que ni siquiera su inmenso poder podía controlar todas las variables del universo. Pero Elena no vio al magnate ofendido. En esa fracción de segundo, a través de la fisura que la rabia había abierto en su máscara de control, ella vio algo más, a un hombre completamente solo, expuesto y vulnerable. Vio la fragilidad de un gigante atrapado en una red insignificante y una oleada de compasión pura, irracional y abrumadora la inundó por completo. Era la misma compasión que sentía por las páginas rotas de un libro, el mismo impulso de reparar lo que estaba dañado. En su cartera, junto a un par de monedas, llevaba el dinero que acababa de retirar para las medicinas de su abuela, el fruto de incontables horas de trabajo. La decisión que tomó fue instantánea, un acto de fe en la bondad que ella misma se negaba a abandonar. Con un movimiento fluido y decidido, que contrastaba con la tensión eléctrica del momento, Elena sacó de su cartera un billete de 5 euros. Eran arrugados, ganados con sudor, y parecían una ofensa junto a la tarjeta de titanio que aún descansaba sobre el mostrador. Lo introdujo en la caja registradora, sacó el cambio y lo dejó junto a la tarjeta. «A veces, la tecnología nos falla a todos», dijo en voz baja, con una sencillez que desarmó por completo la hostilidad del ambiente. No lo miró a los ojos, no por sumisión, sino para concederle la gracia de no ser testigo de su bochorno, un acto de dignidad que le ofrecía tanto a él como a sí misma. El gesto fue tan inesperado, tan puro, que dejó a Adrián completamente sin palabras. El gesto la golpeó con la fuerza de una onda expansiva. Adrián se quedó inmóvil, observando el billete y las monedas sobre el mostrador como si fueran artefactos de otro planeta. En su mundo nada era gratis. Cada favor venía con un precio, cada acto de amabilidad era el preludio de una petición. Este gesto, sin embargo, era un acto de pura generosidad que su sistema operativo no podía procesar. Levantó la vista y la miró, pero esta vez la vio de verdad. Vio la honestidad en sus ojos color avellana, la fuerza tranquila en su postura. Intentó hablar, protestar, sacar un fajo de billetes para corregir la situación, pero las palabras no salieron. Ella simplemente negó con la cabeza, una negativa suave pero inquebrantable, y volvió a su trabajo, dejándolo solo con su asombro y una deuda que no podía cuantificarse en dinero. Adrián Castellano recogió su tarjeta de titanio y salió de la cafetería sin decir una palabra más, pero el encuentro había dejado una marca indeleble en ambos. Él se alejó por las calles del barrio de las Letras,
sintiéndose extrañamente desorientado, como si una camarera con ojos tristes hubiera hackeado el código fundamental de su visión del mundo. Elena, por su parte, se quedó detrás del mostrador con el corazón latiendo desbocado. El aire aún vibraba con la tensión de su presencia. No era miedo lo que sentía, sino una extraña y peligrosa euforia. Sin saberlo, con un simple acto de compasión, había plantado una semilla en el terreno baldío del corazón de un hombre que había olvidado cómo sentir. Había creado una pregunta que él necesitaría responder y un misterio que ella, sin saberlo, había empezado a desear resolver. Al día siguiente, Adrián Castellano regresó. No lo hizo con la arrogancia herida de la víspera, sino con la determinación metódica de un estratega que busca neutralizar una variable imprevista. Entró en la cafetería a la misma hora, pidió el mismo café y se sentó en la misma mesa. Sin embargo, al marcharse, dejó bajo el platillo de la taza un billete de 100 euros. No era una propina, era una corrección, un intento de reequilibrar el universo a su estado natural, donde todo tiene un precio y la generosidad es una anomalía que debe ser erradicada. Elena vio el billete y sintió una punzada de decepción. Su gesto, nacido de la más pura compasión, había sido malinterpretado como el inicio de una transacción. Para él, ella no era una persona, sino una cuenta pendiente que debía ser saldada para poder archivar el incidente y seguir adelante. Con el billete en la mano, sintiéndolo como un carbón ardiente contra su piel, Elena salió tras él. Lo alcanzó en la acera, justo cuando el sol de la tarde teñía de oro los viejos edificios del barrio. «Se le ha olvidado esto», dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. Él se giró, su alta figura proyectando una larga sombra sobre ella. Sus ojos grises la analizaron con una mezcla de fastidio e incredulidad. «No es una limosna, es el pago por un servicio», replicó él, su tono cortante, diseñado para poner fin a la conversación. Pero ella no retrocedió. «Mi servicio cuesta 2 euros. No necesito su caridad». Se miraron fijamente, el ruido del tráfico de Madrid convirtiéndose en un murmullo lejano. En ese instante, en medio de una calle concurrida, estaban completamente solos, atrapados en una burbuja de orgullo y desafío. Adrián comenzó un ritual. Volvía cada día, a la misma hora, con la puntualidad de un reloj suizo. Se sentaba, pedía su café solo y la observaba. Ya no sacaba su móvil ni sus documentos. Su única ocupación era ella. Elena sentía su mirada como una presión física, un foco de calor que seguía cada uno de sus movimientos mientras servía las mesas. Limpiaba el mostrador o sonreía a otros clientes. Era un escrutinio intenso, analítico, como si estuviera tratando de desarmarla pieza por pieza para entender su mecanismo interno. Esta atención constante la desestabilizaba, agrietando la superficie de su calma habitual. Era a la vez aterrador y extrañamente embriagador, ser el centro del universo de un hombre como él, aunque solo fuera por los 20 minutos que tardaba en beberse su café. El mundo interior de Elena, antes un refugio ordenado y predecible, se convirtió en un territorio caótico. La presencia de Adrián era un virus que se había infiltrado en su sistema, alterando sus rutinas y pensamientos. Por las noches, mientras sus manos trabajaban con la precisión de siempre sobre el lomo de un libro antiguo, su mente divagaba. Se encontraba pensando en el matiz exacto de gris de sus ojos, en la forma en que su mandíbula se tensaba cuando estaba contrariado, en la soledad que adivinaba tras su fachada de acero. Se odiaba por ello, por permitir que un extraño ocupara un espacio mental que no le correspondía. Se sentía desleal a sí misma, a la vida de sacrificio que había elegido, como si el simple hecho de pensar en él fuera una traición a su abuela y a su deber. Una tarde, la tensión que se había estado acumulando entre ellos encontró una salida física. Mientras ella dejaba la taza de café sobre la mesa, él extendió la mano para cogerla en el mismo instante. Sus dedos se rozaron. Fue un contacto mínimo, fugaz, pero el efecto fue devastador. Una descarga eléctrica intensa y pura recorrió el brazo de Elena y se instaló directamente en su pecho, dejándola sin aliento. Ambos retiraron las manos como si se hubieran
quemado. Él la miró y por primera vez, Elena vio en sus ojos no solo análisis, sino una sorpresa genuina, una vulnerabilidad que reflejaba la suya propia. El silencio que siguió a ese roce accidental fue más íntimo y revelador que cualquier conversación. Un reconocimiento mudo de que algo innegable y peligroso estaba naciendo entre ellos. Adrián luchaba su propia batalla. La pureza de Elena, su dignidad inquebrantable, era una afrenta a todo su sistema de creencias. En su mundo, las personas, como ella, no existían. Eran una fantasía, una construcción literaria. Y sin embargo ahí estaba, real, sirviéndole café cada día y rechazando su dinero con una calma que lo desarmaba. Esta contradicción lo enfurecía porque lo obligaba a cuestionar los cimientos sobre los que había construido su imperio y su vida. Se sentía atraído por ella de una forma primitiva que no podía controlar, y la falta de control era lo que más odiaba. Intentó dejar de ir a la cafetería, diciéndose a sí mismo que era una distracción absurda, pero la necesidad de volver, de verla, era una adicción que se negaba a abandonar. En una tarde lluviosa, cuando el sonido de las gotas contra el ventanal creaba una atmósfera de intimidad forzada, la cafetería estaba casi vacía. Solo quedaba él. Rompiendo su habitual silencio, señaló las estanterías. ¿De dónde saca estos libros? La pregunta la tomó por sorpresa. Por primera vez, hablaron. Elena le contó sobre su pasión por la restauración, sobre cómo encontraba belleza en lo dañado y cómo creía que cada cicatriz en el papel contaba una historia. Mientras hablaba, el uniforme de camarera pareció desvanecerse, y Adrián vio ante él a la verdadera Elena, una artista apasionada, una guardiana de historias perdidas. Escuchaba con una atención que nunca dedicaba a sus juntas directivas, fascinado por la luz que emanaba de ella al hablar de su único y verdadero amor. «Así que arregla cosas rotas», comentó él, su voz más grave de lo habitual. Las palabras flotaron en el aire cargado de olor a café y a lluvia, y ambos entendieron que ya no estaban hablando de libros. Era una confesión velada, una invitación a que ella mirara más allá de su traje caro y viera las fracturas que ocultaba debajo. Elena sintió un vértigo repentino. El juego había cambiado. Ya no era una simple camarera y un cliente misterioso. La barrera invisible que los separaba se había vuelto porosa, y ella sintió el impulso de cruzarla, de ofrecerle la misma compasión que le ofrecía a sus volúmenes deshechos, un deseo tan peligroso como irresistible de intentar reparar también las heridas de aquel hombre. El dilema moral de Elena se agudizó hasta convertirse en un dolor físico. El deseo que sentía por Adrián era una fuerza extraña y poderosa que amenazaba con arrasar el paisaje de su vida. Siempre había asociado la intimidad con la vulnerabilidad y la entrega con la pérdida de control, dos cosas que no podía permitirse. Su virginidad era el símbolo de esa fortaleza, el último bastión de su autonomía, pero ahora anhelaba el roce de sus manos, la intensidad de su mirada, la posibilidad de descubrir qué se escondía tras su armadura. Este anhelo la llenaba de culpa. ¿Cómo podía permitirse sentir algo tan egoísta cuando la salud de su abuela pendía de un hilo y cada céntimo contaba? Sentía que desear a Adrián era como jugar con fuego en una casa hecha de papel. La realidad no tardó en imponerse con su brutalidad habitual. La tos de su abuela empeoró, convirtiéndose en un ahogo nocturno que helaba la sangre. Una visita de urgencia al hospital trajo consigo un diagnóstico preocupante y la necesidad de una serie de pruebas costosas que escapaban por completo a sus posibilidades. De repente, la presión financiera dejó de ser un fantasma para convertirse en un monstruo tangible que amenazaba con devorarlo todo. Elena se pasaba las noches en vela, no solo por la preocupación, sino haciendo cálculos imposibles, buscando una salida que no existía. La carga que llevaba sobre los hombros se volvió insoportable, y la desesperación comenzó a erosionar su determinación y su orgullo como una marea implacable. Adrián notó el cambio al instante. La luz en los ojos de Elena se había atenuado, reemplazada por una sombra de agotamiento y miedo. Vio las ojeras violáceas bajo sus ojos y el temblor casi imperceptible de sus manos al servirle el café.
¿Qué ocurre?, preguntó un día. Su tono no era de compasión, sino de impaciencia, como si su sufrimiento fuera un problema logístico que él necesitaba resolver para restaurar el orden. Elena sintió una oleada de resentimiento ante su intrusión. ¿Qué derecho tenía él a entrar en su dolor, a tratar su angustia como un balance que no cuadraba? Pero bajo la ira, una parte de ella se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto su carga, alguien había notado que se estaba rompiendo. Consciente de su orgullo, Adrián intentó un enfoque diferente. Una tarde, señaló un ejemplar de Don Quijote, que Elena había restaurado con especial esmero, una edición del siglo XIX con grabados originales. «Quiero comprarlo», dijo, y nombró una cifra tan absurdamente elevada que podría haber cubierto los gastos médicos de su abuela durante un año. Era una oferta disfrazada, un intento de darle el dinero que necesitaba sin que pareciera caridad. Quería comprar su gratitud, establecer una deuda que esta vez ella no pudiera rechazar. Pensó que el dinero podría resolver cualquier problema, sin entender que para Elena, aceptar esa oferta significaría vender una parte de su alma, ponerle precio a lo único que era verdaderamente suyo en el mundo. El orgullo de Elena, forjado en años de autosuficiencia y sacrificio, se alzó como una muralla. Lo miró directamente a los ojos, el dolor y la desesperación luchando en su interior contra una voluntad de hierro. «Lo siento», dijo, su voz temblando ligeramente, «pero este libro no está en venta». Cada palabra fue una puñalada para sí misma, un acto de autoinmolación en el altar de su independencia. Rechazar esa oferta era una locura, una decisión irracional que podría costarle todo, pero en ese momento sentía que era lo único que podía hacer para no desaparecer, para no convertirse en un objeto más en la colección de un hombre rico. Era su último acto de desafío antes de que la marea de la desesperación la ahogara por completo. La negativa lo dejó sin palabras. Adrián estaba acostumbrado a que el dinero abriera todas las puertas, a que las personas se doblegaran ante su poder. La resistencia de Elena, su negativa a ser comprada, lo desconcertó y, para su propia sorpresa, despertó en él un profundo y a regañadientes respeto. Ya no la veía como una curiosidad o un proyecto, la veía como una igual, una fuerza de la naturaleza tan inquebrantable como él. Esta revelación cambió la dinámica entre ellos de forma irrevocable. Su obsesión se transformó. Ya no quería simplemente entenderla o poseerla. Ahora deseaba, con una intensidad que lo asustaba, ganarse su confianza, ser digno de la integridad que ella defendía con tanta fiereza. Esa noche, cuando Elena cerraba la cafetería, exhausta y con el peso del mundo sobre sus hombros, lo encontró esperándola fuera. Estaba apoyado en su coche, un vehículo negro y elegante que parecía una pantera agazapada en la calle empedrada. La luz de una farola recortaba su silueta contra la oscuridad, haciéndolo parecer a la vez amenazador y solitario. No dijo nada sobre el dinero ni sobre el libro. Simplemente la miró, y en sus ojos grises había una intensidad nueva, despojada de arrogancia. «Elena», dijo, y el sonido de su nombre en sus labios fue a la vez una caricia y una advertencia. «Permíteme ayudarte». La petición era simple, directa, y ponía sobre la mesa toda la complejidad de su relación. El dilema de Elena cristalizó en ese instante, volviéndose dolorosamente claro. Frente a ella, no solo estaba un hombre poderoso ofreciendo una solución a sus problemas, sino también el epicentro de sus deseos más profundos y sus miedos más arraigados. Su mente, la parte racional y controladora, le gritaba que corriera, que se aferrara a su independencia, que no se dejara atrapar en la red dorada que él le tendía. Pero su corazón, agotado de luchar, y su cuerpo, que anhelaba un respiro, se sentían atraídos por la promesa de alivio que él representaba. El deseo de su ayuda se había entrelazado de forma inextricable con el deseo por el hombre mismo, creando una elección imposible entre la seguridad de su alma y la supervivencia de su mundo. Se quedó inmóvil, con la llave de la cafetería en la mano, sintiendo su frío metal contra la palma. Lo miró, de pie bajo la luz anaranjada, y por un momento
La fachada del magnate implacable se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre que, a su manera torpe y controladora, le estaba ofreciendo un salvavidas. Aceptar significaba ceder, entrar en su territorio, jugar con sus reglas y arriesgarse a perder la única cosa que realmente poseía, ella misma. Pero negarse podría significar perder a su abuela. La tensión entre ellos era un hilo a punto de romperse, una batalla silenciosa librada en la quietud de la noche madrileña, donde el futuro de Elena dependía de una sola palabra. Sí, susurró Elena, y la palabra, apenas un soplo de aire en la quietud de la noche, tuvo el peso de una sentencia y la ligereza de una liberación. El frío de la llave en su mano pareció transferirse a todo su cuerpo mientras observaba cómo la expresión de Adrián se transformaba. No había triunfo en su mirada, ni la arrogancia del vencedor, sino una solemnidad casi sombría, como si él también comprendiera la magnitud de lo que acababa de suceder. Ella no había aceptado simplemente su ayuda. Le había entregado las llaves de su fortaleza, permitiéndole cruzar el umbral de un mundo que había mantenido ferozmente protegido. El pacto quedó sellado en el silencio de aquella calle empedrada, bajo la luz parpadeante de una farola. Un acuerdo tácito que cambiaría el curso de sus vidas para siempre, atándolos con un hilo invisible de deuda y deseo. El viaje en su coche fue una transición silenciosa entre dos universos. El interior olía a cuero y a un perfume caro y discreto, un marcado contraste con el aroma a café y papel viejo que impregnaba la ropa de Elena. Se sentía como una extraña en un vehículo de otro planeta, una cápsula que la transportaba a una velocidad vertiginosa, lejos de todo lo que conocía. Las luces de Madrid se deslizaban por la ventanilla como estrellas fugaces, y en el cristal oscuro vio el reflejo de una mujer que no reconocía, con los ojos abiertos por el miedo y una incipiente expectación. Adrián conducía con una concentración absoluta, sin decir una palabra, otorgándole el espacio para procesar la enormidad de su decisión. El silencio no era incómodo, sino denso, cargado de todas las palabras que aún no se habían atrevido a pronunciar, creando una burbuja de intimidad en medio del caos de la ciudad. El ascensor subió en un silencio absoluto y veloz, abriéndose directamente a un espacio que le robó el aliento. El ático de Adrián no era un hogar, era una declaración de poder. Un vasto salón de paredes de cristal ofrecía una vista panorámica de Madrid, una galaxia de luces a sus pies. El mobiliario era minimalista, de líneas puras y colores fríos, acero, cristal y mármol negro. No había fotografías ni libros, ni ningún objeto que delatara una vida personal. Era un lugar tan impecable y estéril como una galería de arte moderno. Elena se sintió diminuta y fuera de lugar, una nota de color cálido y orgánico en medio de aquella fría perfección geométrica. Era la fortaleza de un rey solitario, una atalaya desde la que observar el mundo sin permitir que éste le tocara, y comprendió que él la había llevado al mismísimo centro de su soledad. Él no encendió más luces, se dirigió directamente hacia el ventanal, dándole la espalda, y se quedó allí, observando la ciudad que parecía pertenecerle. Su silueta recortada contra el mar de luces era la imagen de un poder absoluto, pero Elena vio más allá. Vio la tensión en sus hombros, la rigidez de un hombre que nunca se permitía descansar. «Bebe algo conmigo», dijo él. Su voz un eco grave en la inmensidad del salón. No fue una pregunta, sino una petición suave. Ella asintió, aunque él no podía verla. El sonido del hielo al chocar contra el cristal fue el primer ruido que rompió el silencio reverencial del lugar. Le tendió un vaso con whisky, sus dedos rozando los de ella por un instante, un contacto que reavivó la descarga eléctrica que ambos recordaban tan bien, un preludio de la tormenta que se avecinaba. Sosteniendo el vaso con ambas manos como si fuera un ancla, Elena encontró la fuerza para hablar. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una claridad inquebrantable en el silencio. «Quiero que sepas algo, Adrián. Esto no es una transacción». Él se giró lentamente. Su rostro a contraluz era una máscara de sombras. «No estoy a la venta. Acepto tu ayuda por mi abuela.
y te estaré agradecida por el resto de mi vida. Pero mi gratitud no tiene un precio que puedas cobrar. Eran las palabras más valientes que había pronunciado nunca, una declaración de independencia en el corazón mismo de su rendición. Necesitaba que él entendiera que aunque había cedido a la necesidad, no había renunciado a su alma. Estaba allí, en su territorio, bajo sus reglas, pero seguía, siendo ella misma, dueña de lo único que nadie podía comprarle. Él la miró durante un largo momento, sus ojos grises escudriñando su rostro en la penumbra. Una emoción que Elena no pudo identificar, una mezcla de sorpresa y algo parecido al dolor, cruzó por sus facciones. «Lo sé», dijo finalmente, y su voz era más áspera, más vulnerable de lo que ella jamás la había oído. «Tú rompiste algo en mí ese primer día, en la cafetería, un muro que tardé años en construir. Me mostraste algo que creía extinto y desde entonces no sé cómo funcionar». Era una confesión cruda, el reconocimiento de que su acto de pura bondad había sido un seísmo en el paisaje ordenado y cínico de su vida. Por primera vez, no le hablaba el millonario, sino el hombre herido que se escondía debajo, admitiendo que ella era una anomalía que su sistema no podía procesar ni ignorar. Acortó la distancia que los separaba con 2 pasos lentos y deliberados. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad palpable. Levantó una mano, pero se detuvo a centímetros de su rostro, como pidiendo un permiso que no sabía formular con palabras. Elena no se movió, no respiró, simplemente lo miró, y en sus ojos él encontró la respuesta que buscaba. Con una delicadeza que contradecía su imponente figura, le acarició la mejilla. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula, un gesto de una ternura tan inesperada que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Se inclinó hacia el contacto, cerrando los ojos, rindiéndose no al poder ni al dinero, sino a ese simple gesto de conexión humana que tanto había anhelado. Era el fin de la lucha, la aceptación silenciosa de un destino que ambos habían intentado evitar. El beso fue un cataclismo. Comenzó con una suavidad exploratoria, un roce de labios que era a la vez una pregunta y una disculpa. Pero la contención se hizo añicos en un instante, dando paso a una necesidad desesperada que había estado bullendo bajo la superficie durante semanas. Fue un beso que sabía a whisky, a soledad y a la liberación de una tensión insoportable. Sus manos se enredaron en el pelo de ella, mientras las de Elena se aferraban a su camisa como si temiera caer en un abismo. No había nada de calculado en aquel acto. Era pura emoción. Un torrente de deseo, gratitud y miedo que los arrastró a ambos. Era el reconocimiento de que, a pesar de sus mundos opuestos, estaban hechos de la misma materia rota, 2 almas solitarias que finalmente habían encontrado su reflejo en el otro. La llevó en brazos hasta el dormitorio, un santuario de sábanas blancas y sombras que olía solo a él. El acto de desnudarse fue lento, casi ceremonial. Cada prenda que caía al suelo era una capa de protección que desaparecía, una armadura que se abandonaba. Él desabrochó su sencillo vestido de camarera con la reverencia de quien desenvuelve una reliquia, y ella desató el nudo de su corbata de seda, deshaciendo el símbolo de su poder. Cuando sus pieles se tocaron, fue un incendio. Para Elena, era un territorio desconocido, un umbral de dolor y placer que cruzaba con un miedo reverencial. Para Adrián, era un regreso a una tierra que había jurado no volver a pisar. No fue solo sexo, fue una colisión de 2 soledades, un acto de fe desesperado en el que ella le entregaba su cuerpo y él, sin saberlo, le entregaba un fragmento de su alma rota. Yacían en la oscuridad, envueltos en el silencio que sigue a la tormenta. Los ruidos de la ciudad llegaban amortiguados, como el latido de un corazón lejano. Elena sentía el ritmo constante del corazón de Adrián contra su espalda. Su brazo la rodeaba con una posesión protectora, como si temiera que pudiera desvanecerse con la primera luz del alba. No había arrepentimiento, solo una calma extraña y profunda, la quietud de quien ha llegado al ojo del huracán. La transgresión se había consumado, había cruzado todas sus líneas, había roto todas sus reglas, entregándose por completo al hombre que representaba todo lo que temía
y todo lo que secretamente deseaba. En la torre de cristal del rey solitario, la camarera virgen había encontrado no una jaula, sino un inesperado y frágil santuario. La primera luz del alba se filtró a través de los enormes ventanales del ático, una luz pálida y clínica que no ofrecía consuelo sino una claridad brutal. Elena se despertó sola. La inmensa cama, con sus sábanas de un blanco inmaculado, se sentía ahora como un campo de nieve desolado. El calor del cuerpo de Adrián había desaparecido, dejando solo un frío que parecía emanar del propio tejido. El aroma de él persistía en la almohada, un fantasma olfativo que hacía la ausencia aún más tangible y dolorosa. Se incorporó, cubriéndose con la sábana, y observó la habitación. Era un espacio tan impersonal como la suite de un hotel de lujo, un lugar diseñado para el tránsito, no para la permanencia. La intimidad de la noche se había disuelto con el amanecer, dejando tras de sí una sensación de irrealidad, como si todo hubiera sido un sueño, febril del que acababa de despertar con el corazón roto y una profunda sensación de extravío. Sobre la mesita de noche de mármol negro, donde la noche anterior había habido un vaso de whisky, ahora reposaba un sobre grueso y un único papel doblado. Con manos temblorosas, Elena lo abrió. No era una carta ni una nota de afecto. Eran unas pocas líneas impresas con una pulcritud corporativa. Se ha realizado una transferencia a tu cuenta para cubrir la totalidad de los gastos médicos presentes y futuros de tu abuela. El resto es para tus necesidades. Para cualquier gestión contacta con mi asistente. Su número está adjunto. Cada palabra era un golpe, una formalidad gélida que redefinía su noche de entrega como una transacción completada con éxito. Había reducido su vulnerabilidad, su primera vez, a un apunte contable. El gesto, que pretendía ser una solución, se sintió como el pago final por un servicio prestado, borrando de un plumazo la frágil conexión que habían forjado y dejándola con una amarga sensación de humillación. El viaje de vuelta a su barrio fue un descenso abrupto a la realidad. El taxi de lujo que Adrián había dispuesto para ella se movía por las calles de Madrid como una burbuja ajena al mundo exterior. Elena miraba por la ventanilla, pero no veía la ciudad. Veía el reflejo de una extraña con el pelo revuelto y los ojos llenos de una tristeza infinita. Al llegar a su portal, el olor familiar a humedad y a la comida de los vecinos la golpeó con la fuerza de una acusación. Subió las escaleras que crujían bajo sus pies, cada peldaño un recordatorio del mundo al que pertenecía. Al abrir la puerta de su pequeño piso, el aroma a libros viejos y a la manzanilla de su abuela la envolvió, y sintió una punzada de culpa tan aguda que casi la hizo doblarse de dolor. Había vuelto a casa, pero se sentía como una impostora, manchada por el lujo y el silencio de un mundo que la había usado y descartado. Su abuela estaba sentada en el pequeño salón, con una manta sobre las rodillas y la mirada perdida en la ventana. No preguntó dónde había pasado la noche. No hubo reproches ni interrogatorios. Simplemente se giró y la miró, y en sus ojos cansados, Elena vio una compasión teñida de una profunda decepción. Ese silencio era 1000 veces peor que cualquier grito. Era el juicio mudo de la mujer por la que había sacrificado todo, un juicio que confirmaba sus peores miedos. Había conseguido el dinero, sí, pero el precio había sido una parte de su integridad que temía no poder recuperar jamás. Se acercó y le cogió la mano, una mano frágil y arrugada, y sintió el peso de su transgresión no como una liberación, sino como una nueva cadena, más sutil pero infinitamente más pesada que la de la pobreza. El sacrificio se había consumado, pero en lugar de paz solo encontró un abismo de culpa. Mientras tanto, en la cima de su torre de cristal, Adrián Castellano presidía una reunión hostil con una frialdad que helaba la sangre de sus adversarios. Estaba en su elemento, desmantelando argumentos y aplastando competidores con una lógica implacable. Pero era una actuación. Detrás de la máscara del tiburón, su mente era un caos. La memoria de la noche anterior lo asaltaba en oleadas. El tacto de la piel de Elena, la vulnerabilidad en sus ojos, el sonido de su respiración en la oscuridad. Esa intimidad había abierto una brecha en su armadura, una fisura por la que se colaba el pánico.
El recuerdo de la traición pasada resurgía con una fuerza renovada, susurrándole que la bondad era una trampa y el afecto, un arma. Su reacción instintiva fue la de siempre: controlar, distanciarse, convertir la emoción en una transacción. Al enviarle aquel mensaje frío, no la estaba rechazando a ella, sino a la aterradora vulnerabilidad que ella había despertado en él. Los días que siguieron se estiraron en un silencio denso y pesado. El dinero descansaba en la cuenta bancaria de Elena, una presencia digital que gritaba el nombre de Adrián cada vez que consultaba su saldo. La operación de su abuela fue programada con éxito. Las facturas se pagaron, pero la comunicación entre ellos cesó por completo. Él no llamó. Ella tampoco. En la cafetería, Elena se movía como un autómata. Su sonrisa para los clientes, ahora una máscara aún más frágil. El mundo que antes era su refugio y su prisión, ahora solo se sentía como esto último. Cada rincón le recordaba su ausencia, la tensión de su mirada, el roce de sus dedos. La soledad que siempre la había acompañado se había transformado en algo más agudo, más doloroso. La conciencia de una conexión perdida, un vacío donde antes había crecido una peligrosa y embriagadora esperanza. Una noche, mientras limpiaba el local mucho después de la hora de cierre, Elena se detuvo frente al gran espejo tras la barra. Se miró fijamente, estudiando el rostro que le devolvía la mirada. Estaba más delgada, con sombras bajo los ojos, pero había algo nuevo en su expresión. Una dureza que antes no existía, una chispa de conocimiento en el fondo de sus pupilas. La noche con Adrián la había roto, pero también la había despertado. Había probado el deseo, el riesgo, la sensación de vivir al límite de sus propias reglas. Se dio cuenta de que su virginidad no había sido una fortaleza, sino una jaula autoimpuesta. Aunque la consecuencia era un dolor profundo, esa experiencia la había cambiado de forma irrevocable. Algo dentro de ella, una fuerza que no sabía que poseía, había comenzado a despertar, una resiliencia forjada en el fuego de la transgresión y la desilusión. La noticia de que la abuela de Elena se sometería a una operación carísima en una clínica privada corrió como la pólvora por el pequeño microcosmos del barrio. La curiosidad se disfrazaba de preocupación. Doña Elvira, la de la mercería, se lo dijo una mañana mientras recogía su café. «Qué milagro, niña, que apareciera un ángel guardián para ayudaros. Hay que tener cuidado con esos hombres tan poderosos que siempre cobran sus favores de una forma u otra». Las palabras, pronunciadas con una falsa dulzura, eran pequeñas dagas envenenadas. Elena sintió sobre ella el peso del juicio social, las miradas y los susurros que la reducían a un cliché. La joven pobre seducida por el millonario. Su acto, nacido de la desesperación y de un sentimiento genuino, era ahora una historia sórdida en boca de los demás, aislándola aún más en su dolor. Adrián, por su parte, se sumergió en un torbellino de trabajo y autodestrucción. Dobló sus jornadas, cerró tratos con una agresividad suicida y por las noches buscaba el olvido en los bares más exclusivos de la ciudad, rodeado de mujeres hermosas y vacías que no representaban ninguna amenaza para su corazón blindado. Bebía whiskies caros, uno tras otro, intentando ahogar el recuerdo del sabor de los labios de Elena y la sensación de paz que había sentido por un instante al tenerla en sus brazos. Cada copa era un acto de castigo contra sí mismo por haber bajado la guardia, por haber permitido que la pureza de una simple camarera hiciera tambalear los cimientos de su mundo cínico. Estaba reconstruyendo sus muros, ladrillo a ladrillo, con el cemento del alcohol y la soledad, decidido a no volver a cometer el mismo error. Finalmente, tras una semana de agonía silenciosa, Elena tomó una decisión. Con una calma que le sorprendió a sí misma, realizó 2 transferencias desde su cuenta. La primera, por el importe exacto de la cirugía, a la cuenta del hospital. La segunda, devolviendo el resto del dinero a una cuenta corporativa de Empresas Castellano que encontró en Internet. No se quedaría con un céntimo más de lo estrictamente necesario. Luego, cogió su móvil y escribió un mensaje al número de Adrián, el único que tenía. Sus dedos no temblaron. La operación está pagada. Gracias por tu ayuda. Te he devuelto el dinero restante. No necesito nada más.
Era una declaración de independencia, un corte limpio y definitivo. Al pulsar enviar, sintió que cerraba una puerta de acero, dejándolos a ambos en sus respectivos mundos, separados por un abismo de orgullo y dolor, solos con el eco de lo que pudo haber sido. El mensaje de Elena fue un misil silencioso que impactó contra los cimientos de la fortaleza de Adrián Castellano. Él lo leyó una y otra vez, las palabras limpias y cortantes resonando en el silencio de su ático. No necesito nada más. Esa frase, tan simple, contenía un universo de dignidad que lo desarmaba por completo. Ella no solo le había devuelto el dinero, le había devuelto el poder sobre sí misma. Durante las semanas siguientes, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos, uno que no era de ausencia, sino de reflexión. La abuela de Elena se recuperaba lentamente, y con cada día que pasaba, una nueva fuerza crecía en el corazón de la joven. El dolor de la memoria de Adrián no había desaparecido, pero se había transformado, convirtiéndose en el abono de una tierra que por fin comenzaba a sentir como suya. Ya no era la guardiana de un deber, sino la arquitecta de un futuro incipiente. Un mes después de la operación, un paquete llegó a la cafetería. No venía por correo ordinario, sino a través de un mensajero privado que pidió una firma. No había remitente, solo el nombre de Elena escrito con una caligrafía elegante y contenida. Con un nudo en el estómago, lo llevó a la trastienda. Sus manos temblaban al rasgar el papel de estraza. Dentro, sobre un lecho de seda negra, no había joyas ni dinero. Había un libro, una edición antigua, encuadernada en cuero, de rimas y leyendas de Becker. El mismo autor que ella reparaba la noche en que todo comenzó. Pero este ejemplar estaba devastado. El lomo estaba partido, las páginas sueltas, manchadas de humedad, como si hubiera llorado durante un siglo. No había nota, no había explicación. No era necesario. Era la confesión más elocuente que Adrián podría haber hecho nunca. Le estaba enviando su propia alma rota, pidiéndole en silencio que la reparara. Durante días, Elena convivió con el libro sobre su mesa de trabajo. Era más que papel y tinta. Era un testamento de dolor, una reliquia de la soledad de un hombre. Acariciaba el cuero agrietado, sentía la fragilidad de las páginas y en cada herida del volumen veía un reflejo de las heridas de Adrián. Entendió que aquel gesto era el único lenguaje que él conocía para expresar su vulnerabilidad. No era una petición, era una ofrenda. Un acto de fe que depositaba en sus manos, las únicas que habían tocado, sus defensas sin intentar derribarlas. Así que comenzó el trabajo más importante de su vida. Con la paciencia de una amante y la precisión de una cirujana, dedicó sus noches a devolverle la vida a aquel libro, cosiendo sus páginas, sanando su lomo, limpiando las manchas del tiempo y la pena. Cada gesto era un acto de perdón, tanto para él como para sí misma. Cuando el libro estuvo completamente restaurado, parecía que nunca se hubiera roto. Era hermoso, fuerte, sus cicatrices ahora parte de su historia, no de su destrucción. Elena supo entonces que no podía simplemente enviárselo de vuelta. Eso sería perpetuar el ciclo de distancia y silencio. Tenía que cerrar el círculo ella misma, no por él, sino por ella. Necesitaba enfrentarse al símbolo de su poder, la torre de cristal desde la que él observaba el mundo, pero esta vez no como la joven asustada que aceptaba su ayuda, sino como una igual. Se vistió con un sencillo vestido, el libro envuelto cuidadosamente en un paño de lino, y tomó el metro hasta el corazón financiero de la ciudad, sintiendo cómo con cada parada se acercaba no a un final, sino a una verdadera liberación. El miedo había sido reemplazado por una calma serena. El vestíbulo de Empresas Castellano era un templo de mármol frío y silencio corporativo. Era un mundo diseñado para intimidar, para recordar a cada visitante su insignificancia. Elena se acercó al mostrador de recepción, un bloque de granito negro pulido, y depositó el paquete sobre él. Para Adrián Castellano, dijo con una voz clara y firme que no vaciló. La recepcionista la miró con una evaluación rápida y despectiva. Cuando Elena se dio la vuelta para marcharse, sintiendo que su misión estaba cumplida,
Las puertas de cristal del ascensor privado se abrieron, y allí estaba él. Se detuvo en seco al verla. El tiempo se congeló. A través de la inmensidad del vestíbulo, sus miradas se encontraron y se sostuvieron. No hubo sonrisas, ni palabras, solo un reconocimiento profundo, un instante de conexión pura en el que ella vio al hombre roto y él vio a la mujer que tenía el poder de sanar. Elena le sostuvo la mirada un segundo más, un segundo que contuvo toda su historia, y luego, con una paz que nunca antes había conocido, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No miró atrás. El sol de la tarde madrileña la recibió con una calidez que le pareció una promesa. No sabía si él la seguiría, si la llamaría, si aquel era el final o un nuevo comienzo. Pero por primera vez en su vida, el futuro no le daba miedo. Había enfrentado al dragón en su propia guarida y había salido intacta, más fuerte. Había pagado su deuda, no con dinero ni con su cuerpo, sino con su arte, con lo mejor de sí misma. Mientras se perdía entre la multitud, una sonrisa se dibujó en sus labios. Su propia historia, por fin, estaba esperando a ser escrita. Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres acompañar a Elena en su nuevo camino, te invito a suscribirte, darle a me gusta, compartirla y contarnos en los comentarios qué crees que le depara el destino.